días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es 10 de febrero de 2021 y son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Un saludo a Jocelyn Rachel Hunter, una compañera de la red de comunicadores del Caribe Sur que nos escucha lunes, miércoles y viernes. Saludos a todas las compañeras y los compañeros que nos escuchan en este momento por Facebook Live. Y también a todos los que nos escuchan en diferido en distintas radioemisoras del país. Caribe Norte, Caribe Sur, Las Minas, San Isidro, Río Blanco. Saludos a todos los televidentes de Río Blanco. Saludos a todos y a todas los oyentes de Sin Fronteras. Hoy nos vamos a dedicar a Santos López, pero antes tenemos que dar algunos apuntes. Quiero empezar, sin embargo, con este extraordinario poemita pequeñito de muchísima actualidad aquí en Nicaragua, escrito por un poeta laureado, premiado del Perú. Murió chavalito, 21 años, guerrillero. Fue el mejor alumno, tanto en secundaria como en la universidad. Se fue a Moscú. Para él, eso fue un parteaguas. Después recibió una beca para estudiar cine en Cuba. Hubo un golpe de estado en el Perú y entonces él se regresó y se incorporó a un movimiento guerrillero. Duró pocos meses, lo aniquilaron. Ahí lo capturaron. Después, cuando iba rumbo a la cárcel, él se escapa junto con otros prisioneros, lo persiguen, y cuando iban en un cayuco, ahí en un río, ahí lo agarran y lo matan. Se llamaba Javier Geraut, con H, Geraut. Lo mataron en 1963 y él había nacido en 1942. O sea, estaría cumpliendo 80 años. Él, cuando renunció a un partido socialdemócrata que había, pero que se trataba de revolucionario allá en el Perú, ahí en los finales de los 50, mandó su carta de renuncia para incorporarse al movimiento guerrillero y escribió: yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. ¿Verdad que sí? No es suficiente llamarse revolucionario para ser revolucionario. Javier Geraut. Su seudónimo fue Rodrigo Machado. Oigan este poemita. Se llama Palabra de Guerrillero y le agradezco a Margín Gutiérrez que nos mató estas líneas. Palabra de Guerrillero. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra. El trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Lindo, ¿verdad? No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. Javier Geraut. Me siento totalmente identificado con este poema. Y antes de que hablemos bastante de Santos López, lo vamos a hacer a partir de mucha gente. No es un solo trabajo, vamos a hacerlo a través de Juan Gelman, de Eduardo Galeano, de Rosy López, de Santos López, de Carlos Fonseca, de Germán Pomares, de Tomás Borges, de el historiador Armando Amador. A través de muchos compañeros vamos a ir contando lo de Santos, Blanca Arauz.
Pero hay dos eventos importantes. Lo primero, actualizar lo de Ecuador. Ya está clarísimo, ¿verdad? El famoso Carlos Ranulfo Pérez, así se llama. Pero él se cambió el nombre. Se nota que venía trabajando su carrera política. Se cambió el nombre hace apenas 4 años. O sea, no es que sentía la identidad indígena desde chavalo. No. De pronto descubrió identidad indígena. Él nació como Carlos Ranulfo Pérez, tiene 51 años y se cambió a Yacu pues en el 2017. La diferencia se ha estrechado. Ahí hay una cosa rara. Fíjate que ayer hacia el mediodía la diferencia era más amplia a favor de Pérez. Ya le sacaba más de medio punto. Después, más tarde, se fue reduciendo en la medida que iban evacuando las actas impugnadas. Entonces la diferencia en este momento ya solamente es de 12,000 votos. 1972 a 1959. De manera que los banqueros ahí parece que están empujando todavía al Lazo, pues ahí no han llegado al acuerdo final de alianza con Yacu Pérez, que seguramente lo habrá. Y ahí de ese acuerdo dependerá si pasa Pérez o no a la segunda vuelta. Pero a mí me queda ya muy, muy claro pues que quién es Pérez, pues. Y hasta Leonardo Issa, que es uno de los más lúcidos dirigentes indígenas, cuestiona a Pérez y las vinculaciones que él tiene con determinados grupos de poder. Leonardo Issa. Entonces Yacu Pérez se fue, él ocupó la CONAIE como catapulta para alcanzar posiciones de poder. Y se nota que él tenía su estrategia. Se nota clarísimamente. Gana la gobernación de Azuay, una de las provincias más importantes, donde está Cuenca, la tercera ciudad de Ecuador. Y luego renuncia y se lanza a la presidencia. Le ganó a Leonardo Issa las internas de la CONAIE. Entonces a mí me queda muy claro por quién es este individuo. Arauz representa al progresismo, a la izquierda progresista. Y habrá que ver su capacidad de alianza. Qué capacidad tiene de cintura, de moverse, de establecer acuerdos con distintos movimientos. Y además establecer claramente un discurso. La única opción que yo le veo a Arauz para vencer a Pérez, que yo creo que va a ser el que va a pasar a la segunda vuelta, es presentarse como un hombre de Estado, un hombre de concertación nacional, que aglutina a todos los sectores y que quiere salvar al país pues, de la debacle en la que la tiene Moreno. El partido de Moreno, que fue el partido de Correa, el partido de Correa se llamaba Alianza País y Moreno se lo quitó. Prácticamente desapareció del mapa. O sea, ese es el nivel de los traidores. Va a pasar a un basurero Lenín Moreno. A un basurero, literalmente. De donde no debió haber salido, pero bueno. Los segundos son las 6:43, lo que está pasando en El Salvador. Ayer hubo un quiebre. Bueno, realmente Bukele se fue con su mujer y su hija a Estados Unidos, dice él que en visita privada. Pero la agencia de noticias de Estados Unidos, Associated Press, AP, o sea que no es ninguna sospechosa de ser izquierdista, sino que es una punta de lanza de la maquinaria de propaganda del imperialismo. La AP reveló que según 3 fuentes, Bukele tocó distintas puertas porque quería ser recibido por Biden o al menos por Blinken, el secretario de Estado, y en todas partes le dijeron que no querían hablar con él, con distintas excusas. Y entonces se quedó oliéndose el dedo, pues llegaba supuestamente para todo el show, ¿no? Yo, mira, aquí estoy con Biden, o aquí estoy con Blinken, y a mí mira cómo me tratan de cara a la campaña electoral, pero le salió el tiro por la culata. Ese fue lo primero. Y lo segundo es lo que pasó ayer. Recuerden que hace un par de semanas, el lunes antepasado, un grupo de partidarios de Bukele asesinó a dos activistas del FMLN que venían de la apertura de campaña de su candidato a alcalde. ¿Verdad? Le metieron una balacera, mataron a 2, hirieron a 3 más. Horrible eso, porque es resucitar
eventos de guerra en El Salvador que no es fácil para el pueblo salvadoreño resucitar eso. Recuerden además que el año pasado, el 9 de febrero del año pasado, ayer, hace un año, Bukele se fue a meter a la Asamblea Legislativa furioso porque no le aprobaban las leyes que él quería y se fue a meter con el ejército, ¿se acuerdan? Fotografías que le dieron la vuelta al mundo. Y se fue a sentar en el podio a hacer todo el show. ¿Verdad? Esos son antecedentes importantes. Luego está una robadera que le ha agarrado a Bukele que no es jugando, aprovechando todo lo del COVID. Le han aprobado todo lo que ha pedido y siempre le hacen falta reales porque se los está robando. Bueno, el caso es este, pues. Ayer sorprenden. Arena y el FMLN introducen una solicitud a la mesa política de la Asamblea Legislativa para invocar el artículo 131 de la Constitución y declarar a Bukele que está loco. Entre el FMLN y Arena tienen la mayoría, pero no la mayoría de 2/3. No logran. Necesitan 56 votos para poder declarar loco a Bukele. Y además un previo dictamen de 5 médicos que certifiquen por unanimidad que está loco. Lo cual es un poco probable. Esto más bien es una decisión política, una maniobra política de ambas fuerzas para colocar a Bukele, para poner en la discusión este asunto. Dice uno de los diputados de Arena: o estamos ante un delincuente, o estamos ante un loco, o estamos ante un trastornado que carece de facultades para ejercer el cargo. Bukele respondió de inmediato, declaró de que estas son las dos fuerzas que están a punto de extinguirse, que este es un intento de golpe de Estado, y se puso como víctima, ¿verdad? Ahora bien, en El Salvador vienen las elecciones de medio término. Son las elecciones para renovar la Asamblea Legislativa de 84 diputados. En este momento la primera bancada es la de Arena y la segunda es del FMLN. Y además elegir a todos los alcaldes. Creo que son 262 municipios los que hay en El Salvador. Bukele parte como gran favorito, el partido Bukele. Hay que decirlo claro, como gran favorito. Es muy difícil ganar una mayoría absoluta en El Salvador por las distintas, digamos, como te diría, aspectos de la ley electoral que determinan quién gana y quién pierde pues, en los departamentos. Es poco probable que logre, pero no hay que descartarlo tampoco. Entonces, sobre todo después de la coyuntura abierta con el asesinato de los 2 militantes del FMLN, eso, a mí me parece que eso va a despertar a toda la base adormecida del FMLN, ¿verdad? Lo va a despertar porque les han matado a 2 de los suyos, y además dos compañeros de la base del FMLN, una compañera y un compañero, pues, o sea, no se trata de grandes dirigentes, nada, de la base. Eso puede provocar una gran reacción de toda la base del FMLN que se dedique ahora a recuperar el caudal electoral que perdieron hace 2 años. Es muy probable que esto ocurra, creo yo, pues. Y esto puede reflejarse en resultados, en mejores resultados para el FMLN. Entonces está en disputa, ahí van entre los 3, Arena, FMLN y el partido de Bukele que se llama Nuevas Ideas. Pero bueno, entonces ahora viene el escándalo, que golpe de Estado, que si está loco. Lo bueno es que se lo van a poner a discutir al hombre. Ese tipo es desagradable, ¿verdad? Se cree la mamá de Tarzán, el pobre hombre. Pero bueno, pues. Son las 5:48. Digo, la IME ahí. Ah, ya estoy de madrugada. Yo, no, hombre, son las 6:48 de la mañana. Bueno, vamos a hablar bastante de Santos López, con quien, como con tantos otros compañeros y compañeras, tenemos una deuda moral, política, histórica, en el sentido de recuperar lo que hicieron, cómo lo hicieron, los aportes que hicieron, que es sumamente importante. Santos López es sumamente importante para la lucha del pueblo nicaragüense, para la fundación del Frente Sandinista. Es sumamente importante. Por algo está en el mausoleo Santos López, Carlos Fonseca, Tomás Bores. Por algo están ahí, no es casualidad. Santos López se ganó a pulso ese sitio.
es muy importante, y ahí estaría claro nuestro general Sandino, ahí estaría si hubiéramos encontrado sus restos, que el misterio es si fueron incinerados o no. Entonces, fíjense lo que es, ¿verdad? Santos López ha inspirado poesía y poesía de la buena. Y su papel ha sido tan relevante que fuera del país, intelectuales de la talla de Eduardo Galeano han recuperado su figura. Recuerden, Santos López se incorpora al ejército de Sandino a los 12 años y llega al frente sandinista a los 48, 49, a los 48 años, poco antes, 47. O sea, estamos hablando de un hombre que lucha desde los 12 años. Dice Juan Gelman, a mí me gustó mucho este poema, me conmovió. Juan Gelman es un extraordinario poeta argentino, periodista, estuvo en Nicaragua muchos años, aquí lo conocimos, un tipo de lo más sencillo, humilde. Le desaparecieron a su hijo, finalmente hace unos años lo logró encontrar sus restos. Pero un hombre extraordinario, Juan Gelman, ya murió hace como 4 años, murió ahí en México. Pero un gran compañero, Juan Gelman, aquí dejó muy buenos recuerdos, pues. Juan Gelman, en un fragmento de un largo poema que se llama La belleza de todo lo creado, ahí dice Juan Gelman: con una cara miraba las dichas del pasado, con la otra esperaba dichoso el porvenir. Tía Adelaida me recuerda al coronel Santos López, que peleó con Sandino, fue derrotado, sobrevivió, pasó 30 años limpiando su fusil con los trapitos de la memoria y lo volvió a sacar cuando vino Carlos Fonseca, el que no usó su nombre en vano cuando vinieron Tomás Borges, Silvio Mayorga, El Cuje, Germán Pomares, los del frente. Y se vio al compañero Santos López en medio del combate, silbando delgadamente como dos que se encuentran por fin, porque cada cual lleva en su vaso el agua que ha de beber, pero en el vaso del compañero Santos López cabía un mar, y después otro mar, y un amor, y otro amor después, y un alma, y otra alma, y una eternidad, y otra, y otras. Y él supo cómo la eternidad de la espera se convierte en la espera de la victoria. Mira qué cosa más linda de poema. Aquí 2 frases. Pasó 30 años limpiando su fusil con los trapitos de la memoria. Qué cosa más linda. La eternidad de la espera se convierte en la espera de la victoria. Juan Gelman sobre Santos López. Y Eduardo Galeano, ese extraordinario escritor uruguayo, ya fallecido también, lo dice así, lo escribe así: quien entra en el ejército libertador gana el derecho de ser llamado hermano. Dinero no ganan, ningún dinero, nunca. Por su cuenta ha de ganarse el fusil en pelea y quizás un uniforme de algún difunto marín, una vez acortado el pantalón con mucho dobladillo. Santos López está con Sandino desde el primer día. Desde los 8 años trabaja de peón en las fincas. Tenía 12 cuando el levantamiento en la mina de San Albino. En la tropa patriota fue aguatero y mensajero y espía entre enemigos borrachos o distraídos. Y junto a otros compinches de su edad se especializó en tender emboscadas y en armar alboroto con latas y triquitraques para que poquitos parecieran muy montón. Santos López cumple 17 años el día que Sandino lo hace coronel. Después, otro aspecto que escribe Eduardo Galeano, bajo el acápite 23 de agosto de 1934, Managua.
decide el gobierno que el crimen no existe. Esa noche del 21 de febrero, el coronel Santos López escapa de la trampa de Managua con una pierna sangrando, séptimo tiro de sus años en guerra, trepa a los tejados, se descuelga, salta tapias, se agazapa y finalmente emprende una espantosa caminata por las vías del tren hacia el norte. Al día siguiente, mientras Santos López anda arrastrando su pierna herida por la orilla del lago, hay matanza al por mayor en las montañas. Somoza manda a arrasar la cooperativa de Gubilí. La Guardia Nacional ataca por sorpresa y extermina a los campesinos que habían sido soldados de Sandino y ahora estaban sembrando tabaco y plátanos y tenían un hospital a medio hacer. Se salvan las mulas, pero no los niños. Poco después se celebran banquetes de homenaje a Somoza en la Embajada de los Estados Unidos en Managua y en los clubes de alta sociedad de León y de Granada. El gobierno dicta la orden de olvidar. Una amnistía borra todos los delitos cometidos desde la víspera del asesinato de Sandino. Eduardo Galeano. Recuerden eso, Cuando asesinan a Sandino hubo celebraciones no solamente en el cuartel de la Guardia y en la Loma de Tizcapa, sino en el Club Social de Granada y en el Club Social de León, felices los oligarcas, porque finalmente habían matado a Sandino. Esos mismos oligarcas que hoy quieren recuperar el poder, igualitos, esos son. Hay uno de los epitafios que Julio Valles Castillo escribió, un poeta nicaragüense, Masaya, que escribió en 1986, es dedicado a Santos López. Oigan esto. Coronel Santos López, Yarahuina, Nicaragua, 1912, La Habana, Cuba, 1965. Miembro del Ejército Defensor de la Soberanía. 216 batallas y 7 heridas. La muerte sobra para mi vida. Es bonito, ¿verdad? La muerte sobra para mi vida. Santos López. Y ahora vamos a relatar algunas cosas de las que han dicho o escrito algunas compañeras. Doña Blanquita Arauz, la hija de Sandino. Blanca Arauz. Blanca Segovia Sandino Arauz. Doña Blanquita, cuenta lo siguiente. Conocí al coronel Santos López en Jinotega. Él personalmente fue quien me contó realidades de la muerte de mi papá, porque pertenecía al Estado Mayor que lo acompañó, solo que se había quedado donde don Sofonías Salvatierra cuidando a mi tío Sócrates, que se había echado unos tragos. A mi tío Sócrates lo llegaron a matar, pero como Santos era astuto, guerrillero de montaña, se subió por la chimenea, según me contó, se quemó todito, pero se salvó subiendo como gato por los tejados. Era un hombre delgadito, delgado, alto, pero con una flexibilidad que no te imaginas. Ya siendo mayor, él jugaba con mis niños en Cuba, a donde él fue para morir. Yo no lo creía de un hombre que se veía tan saludable. Fue algo de la noche a la mañana, pero como el cáncer es traidor. Ahora veamos aspectos biográficos, escritos por el propio Santos López y relatados por Rosy López Huelva, que trabajó con el Frente Sandinista en los años 60, sobre todo en Cuba, y conoció a todo el mundo por ahí. Incluso Rosy acompaña a Santos López en los 90 días que estuvo en el hospital, ya enfermo terminal de cáncer, y es la que toma la decisión de aplicarle un tratamiento que en lugar de mantenerlo con vida los 6 meses que tenía previsto, le acorta la vida a 3 meses, pero reduciendo significativamente el dolor, porque el cáncer de pulmón rápidamente hace metástasis a todos los órganos y a los huesos. Entonces dice Rosy López, ¿cómo sacamos la fecha de su nacimiento?
No porque existiera un acta, sino que el coronel empezó a sacar fecha. Yo estuve en tal lugar y era tal año. Entonces el coronel nace en septiembre. Y él decía que no estaba seguro si fue el 18, el 19 o el 20 de septiembre. Pero una vez dijo, creo que fue el día 20 que me dijo mi mamá que yo nací. O sea, nace el 20 de septiembre de 1914 y muere el 10 de febrero de 1965 con 51 años de edad, de un cáncer en los pulmones que empezó a manifestarse en noviembre de 1964 y se desarrolló de una forma increíblemente rápida. Después vamos a ver cómo esto no es así, la realidad pues. Santos López le dijo alguna vez a los compañeros que, creo que a la propia Rosy, que él tuvo 25 hijos. 25 hijos. Santos consideraba como hijos suyos, además de la Rosy, a Germán Pomares y Narciso Cepeda. De hecho, Santos López es el que bautiza como Danto a Germán Pomares. Es Santos López. Y él es el único que le decía el Danto a Pomares en aquellos años. Recordemos que los dos estuvieron, o sea, como discípulos. Germán de Santos López estuvieron en Bocay, en Raitibucay, estuvieron en la fundación del Frente ambos, por supuesto. Recordemos esto, ¿verdad? Y es el que bautiza a Pomares como el Danto. Y el otro que consideraba a su hijo era Narciso Cepeda, Chicho Cepeda, asesinado en Chinandega por órdenes de un cabrón, mano. Dice Rossi, murió con los grados de coronel, y esto es muy importante, recordemos esto, pues ya lo hemos contado otras veces, pero creo que es importante recordarlo. Murió con los grados de coronel dados por el general Sandino, por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, así como con los grados de comandante muerto en campaña que le dio la Revolución Cubana. ¿Te acordás de eso? Lo vamos a contar. Lo cuenta la Rosy, pues. Aquí en la radio lo contó la Rosy. Santos muere el 10 de febrero, día como hoy. Entonces, bueno, lo van a velar. Están en la vela numerosos compañeros nicaragüenses, cubanos, y cuando iban a salir al entierro, al día siguiente, el 11, llegó una comisión a hablar con la Rosy y los demás compañeros. Y dice, en nombre de Fidel, y le dice, mire, dice el comandante que lo disculpen, ¿verdad? Pero que se acababa de enterar de que había muerto Santos López y que lo van a tener que velar un día más, ¿verdad? Porque él ha dispuesto que el entierro de Santos López sea con los honores de un comandante caído en combate. De manera póstuma, Fidel otorga el grado de comandante a Santos López y le dan un funeral de comandante. Dice Rossi, su entierro fue realmente apoteósico, porque caminamos desde la funeraria Caballero que quedaba detrás del Hotel Habana Libre hasta el cementerio de Colón. Todo el mundo iba caminando. Marcharon delegaciones del cuerpo diplomático y del ejército de Cuba. Aquello fue un entierro como nos hubiera gustado a los seguidores de Sandino haberlo hecho en Nicaragua, a él o a otros compañeros. Te aseguro que muchos de ustedes no sabían que Santos López también es comandante de la Revolución Cubana. Así, ese fue el título que le otorgó Fidel de manera póstuma. Fidel había conocido obviamente a Santos López muchos años antes, porque Santos llegó 2 veces a Cuba. La primera vez, ya fundado el frente, él llega a Cuba para un aniversario del 26 de julio, también llegó Pomares. Ahí conocieron a Salvador Allende en la tribuna.
porque Allende llegó a saludar a Santos López. Entonces, como Germán Pomares, él andaba como llaverito, Santos López ahí también saluda a Pomares. Y ahí Fidel había hablado muchas veces con Santos López. Fidel tratando de aprender de cómo fue la lucha de Sandino, ¿verdad? Fidel lo respetaba mucho a Santos López, ¿verdad? Entonces, en su memoria, Santos López, él dictó más bien sus memorias. No quedaron concluidas. Los publicó el Departamento de Propaganda del Frente Sandinista en el 81, si mal no recuerdo. Yo perdí ese folleto. Entre tanta cosa que uno tiene, se perdió. Pero tengo algunos extractos, pues. Entonces, en su memoria, Santos López decía: provengo de una familia campesina. Mi madre era originaria de Yalagüina, pueblo perteneciente a las Segovias. Mi padre, segoviano también, no ayudó a mi madre a sostener nuestro humilde hogar, el cual se componía de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Yo era gemelo con una hembra. Como ya he explicado antes, mi padre se desobligó completamente de nosotros, por lo que mi madre tenía que trabajar para buscarnos el sustento. Vendía chicha de maíz y huevos. Como esto no era suficiente, nos mandó a nosotros a trabajar en las fincas vecinas desde la temprana edad de 8 años. Nuestro salario era de 20 centavos de Córdoba al día, siendo maltratados corporalmente por los finqueros. Así es que Santos López llega a parar a San Albino, el día del levantamiento de los mineros encabezados por Sandino, y es allí cuando se incorpora. Dice que ese día, el día del levantamiento, les pedí un trozo de carne. Les pregunté si admitían cipote, pues me fijé que entre ellos había algunos de mi edad. Contaba entonces con 12 años. Fui admitido en la tropa, pensando desde ese mismo momento a formar parte de ella. Todo esto fue a escondidas de mi madre. En esa memoria, fundamentalmente lo que hace Santos López es describir cómo era la lucha guerrillera, cómo se hacían las emboscadas, las instrucciones que recibían del general Sandino, las relaciones entre los guerrilleros. Fundamentalmente las memorias de Santos López se dedican a eso y son inconclusas, repito. Entonces ahí en su memoria dice que a los yanquis se les dejaba penetrar 2 días sobre la montaña, se les dejaba entrar y los iban siguiendo zapaditos ahí en la selva. Pero una vez que ya habían penetrado en la montaña, estaban adentro en las profundidades, entonces los atacaban por la vanguardia. Los yanquis retrocedían y ahí los tenían atrapados por los flancos y por detrás. Entonces ellos retrocedían. De atrás, de adelante los hacía retroceder una columna guerrillera. Después cuando iban retrocediendo los tenían a los 2 costados y atrás. Y así era que les hacían un montón de bajas. ¿Verdad? Los yanquis, esto es importante, recuerda Santos López. Los yanquis a las mujeres y los niños los metían dentro de los ranchos y les prendían fuego. Con los niños utilizaban otro método. Se los tiraban de uno a otro como si fuesen pelota, pasando de una a otra bayoneta hasta morir ensartados en ellas. Los demócratas yanquis. Y sobre las condiciones en que ellos luchaban, oigan lo que dice Santos. Andábamos descalzos, llenos de peste, con innumerables sufrimientos, y nunca nos quejábamos. Y al llegar al cuartel mitigábamos nuestras penas oyendo tocar guitarras y acordeones a otros compañeros que así nos ayudaban. Los guerrilleros cantaban: un día, dijo Sandino apretándose las manos, a 10 centavos le vendo cabezas de americanos. Muera el tirano invasor, menguado a presionar desea, y viva 1000 veces el soldado
que sucumbe patriota en la pelea. Eres el faro que ilumina el mundo, indicando su idea salvadora. Los pueblos romperán el yugo inmundo y seguirán tu idea redentora. Miren, quiero detenerme aquí en tres cosas. La primera, las condiciones en que ellos andaban. Recuerden, los soldados de Sandino en su inmensa mayoría eran empobrecidos, miserables, ¿verdad? Analfabetas, muchísimos de ellos, que aprendieron a leer en los campamentos de Sandino. Sandino nunca tuvo dinero como para darle uniforme a su gente. Y Sandino nunca tuvo médicos. A lo sumo enfermeras, que eran muy buenas además, de extraordinario sentido humanista y con mucho conocimiento para la época, adelantado para la época. Pero nunca tuvo médico, ni tenía botiquines. Esto es importante, porque en la selva, en aquellas condiciones, en aquellos años, lo que abundaban eran enfermedades de todo tipo, que paludismo, que la lepremontaña, ¿ya? Hasta un resfriado te atacaba y te podía matar, gastroenteritis a cada rato, ¿me entendés? Y sobre todo lo peor, no tanto las heridas de bala, sino las quemaduras que causaban las bombas que dejaban caer los aviones yanquis. Y entonces los compañeros, a veces quemados en más de la mitad de su cuerpo, tenían que recuperarse a base de tratamientos naturales y soportando el dolor sin ningún tipo de anestesia ni de pastilla. Solo les he contado eso, los he descrito así, para que imaginen las condiciones en que esta gente de Sandino luchó contra los yanquis y no se rindieron jamás. Dice Santos López, nunca nos quejábamos, no desertaron, no se rindieron y siguieron a Sandino y su lucha hasta la muerte. Fíjense bien, en las peores dificultades inimaginables, las armas que lograban tener en las que les arrebataban a los yanquis, y con la sabiduría acumulada de siglos, es que lograron entrampar a los gringos en Nicaragua y obligarlos a salir del país. Primer aspecto. El segundo aspecto, qué gran importancia tiene la música en la tropa. O sea, inyecta moral, porque algunos yo le escuché una vez hace muchos años a un compañero un comentario un tanto despectivo sobre Cabrerita. Bueno, y también Santos Arauz era músico, ¿verdad? El hermano de Blanquita, pero un tanto despectivo. Entonces, a mí me llamó la atención, pero la verdad es que, como dice Santos López, o sea, llegaban hechos pastes, voy a hablar en Nica, ahí disculpen, llegaban hechos mierdas al campamento. ¿Y cómo levantaban su moral? Escuchando las canciones, o escuchando a Cabrerita, a todos los compañeros con su acordeón, con su guitarra, canciones como las que leí, y muchas otras canciones, porque ahí abundaban los compositores y canciones de amor también, como la de Lita. O sea, cómo la moral es tan importante, ¿no? Y en este caso la música, el canto, juega un papel fundamental para levantar la moral, para aliviar los dolores físicos incluso de los guerrilleros. Y el tercer aspecto que quería resaltar de este párrafo de Santos López, ¿verdad?, es la devoción hacia Sandino. Devoción, esa es la palabra que creo que mejor describe el sentimiento unánime entre la tropa y sus generales hacia el general. Devoción. Eres el faro que ilumina el mundo, indicando su idea salvadora. Los pueblos romperán el yugo inmundo y seguirán tu idea redentora. Devoción. Y mira cómo fue cierto. Seguimos la idea redentora de Sandino. Son las 7:14, ya vamos a hacer la pausa para después continuar. Pero quiero contar tres cosas más que dice Santos López.
Dice que ellos se curaban con hierbas de la montaña. Y oigan esto. Los quemados por los bombardeos de la aviación yanqui gritaban, te imaginas los alaridos, día y noche. Es que yo digo, es que me parece estar oyendo eso, debe ser una cosa espantosa, ¿no? Espantosa primero para el que lo sufre y segundo para los que escuchan y están asistiéndolo y no pueden hacer nada. Los alaridos, día y noche. Y no había nada que mitigase su dolor, pues carecíamos de las mínimas medicinas. Y siendo de la misma selva la que nos daba las medicinas a nuestros innumerables padecimientos. Y ahora Santos López hace un homenaje a las mujeres. Es difícil olvidar la abnegación, el dolor y el sacrificio de las mujeres durante el bombardeo, cargando a sus hijos, sufriendo con valor toda aquella inhumana metralla del invasor. Las mujeres trabajaban en todo lo que podían, ayudaban a preparar las comidas y a curar a los heridos y enfermos. Y cierro con la moral que tenían. Dice Santos López: nadie renegaba. Nosotros revivíamos las negruras de los yanquis, los crímenes terribles que cometían con hombres, mujeres y niños. Y había un dicho que repetíamos muy a menudo: ¿cómo estás, hermano? Y la respuesta era: encantado de la vida. Sócrates Sandino, según refiere Carlos Fonseca, en la única carta que se conserva de él, también refiere esta frase. Entonces cuando se preguntaban entre ellos: ¿cómo estás, hermano? Encantado de la vida, en medio de todas esas dificultades. Solo recordé a nuestra amiga Scarlett Cuadra. Scarlett estaba enferma de cáncer, estaba en su fase terminal, y no había día que vos le preguntarais: ¿cómo estás, Scarlett? Bien, fíjate, bien. Un poquito de dolor, pero bien, fíjate, estoy bien. Siempre, invariablemente, y ahí aprendí que yo no vuelvo a decir que estoy más o menos, jamás. Siempre diré que estoy bien. Y Scarlett también es una expresión de ese espíritu de Sandino, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Encantado de la vida. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 22 minutos. Continúo con el relato sobre Santos López. Hay tantísimo y no va a dar tiempo, ni modo. Carlos Fonseca escudriñó todo lo relativo a Sandino. Qué bárbaro, Carlos Fonseca era especial, hermano, especial. Entonces, que sacaba por aquí, sacaba por allá, estudió el pensamiento de Sandino, agrupó, etcétera. Pues entonces también habla de Santos. Dice Carlos Fonseca: Santos López, ya viejo, en 1961, 3 décadas después de la resistencia, participa destacadamente en la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y empuñando el fusil en la guerrilla 1962-1963. Procedía de una familia de campesinos pobres de Yalahuina. Desde los 8 años debió trabajar para ganarse el sustento. Siendo un niño de 12 años se incorpora a la columna de Sandino en la etapa que se inicia en 1926. Formó parte de la unidad denominada Coro de Ángeles, herido varias veces. El 21 de febrero de 1934, pistola en mano, escapa de Managua herido en una pierna, proponiéndose ganar hasta lograr la frontera norte a unos 140 kilómetros de distancia. Fíjense bien, voy a detenerme ahí. Santos López va herido en una pierna. Tiene 10, tendría en ese momento, nació en el 14, tiene 20 años. ¿Verdad?
herido en una pierna. Según el testimonio de Rossi, va con de Blanca Arauz, Santos le cuenta que además va con quemaduras porque sale por la chimenea. Y así camina 140 kilómetros hasta que logra llegar a Honduras. En el camino va descansando en algunas casas, se va recuperando, pero así se fue. Pongan cuidado, qué clase de fortaleza física, mental y moral la de Santos López. Eso era santo, hermano. Dice Carlos Fonseca, jamás se apagó su inquietud por continuar en el combate. Haciendo vida de obrero en la costa norte de Honduras, participa en círculos clandestinos de lectura de folletos marxistas. Con motivo del auge de las guerrillas contra la tiranía de Batista, proyectó un viaje para incorporarse a esa lucha que al final no lo pudo lograr. Eso dice Carlos. Después les voy a contar que dice otro fundador del Frente que tenemos olvidado. ¿Sabes quién? Heriberto Rodríguez. ¿Lo habías oído mentar? Murió en los 90, en la extrema pobreza. Aquí, despedido por el ejército de Humberto Ortega. Le quitó su pensión. De Humberto Ortega y el de Joaquín Cuadra. Le quitó su pensión. En la miseria. Murió allá aquí en el Memorial Sandino. Se suicidó. Algún día hay que contar esa historia completa, hermano. Dice Armando Amador. A mí me encanta Armando Amador porque habla con pasión, pero con rigor histórico. O sea, habla desde una perspectiva patriota, nacionalista y apasionada, pero sin perder la objetividad histórica. O sea, es difícil eso y Armando Amador lo logra. Dice Armando Amador, aquí lo dijo en la primerísima. Para hablar del coronel Santos López hay que partir de la constitución moral de Sandino, de la conducta patriótica. Sandino regresa en 1926 a Nicaragua, va a León y de ahí a la mina de San Albino, donde forma una columna con gente extraordinaria. Los hermanos Coronado Maradiaga, Ramón Raudales, Rufo Marín, Santiago Dietrich, capitán de Sandino también, que lo hemos olvidado. ¿Cómo hacemos para recuperar a Santiago Dietrich? Heriberto Reyes, Juan Gregorio Colindres, Ismael Peralta, Tranquilino Jarquín, Pedro Cabrera de León, Cabrerita, Porfirio Sánchez y las hermanas Teresa, Amalia y Alicia Villatoro, salvadoreñas extraordinarias. Particularmente Teresa Villatoro, quien fue una enfermera y organizadora de la infraestructura del Chipote, es decir, el cuartel general de Sandino. ¿Ya? Ocurrió en el año 1926, cuando la columna guerrillera de Sandino avanza de San Albino hacia el Jícaro. Un niño de 12 años, quien ayudaba a su mamá en su venta ambulante de pueblo en pueblo, se da cuenta que estos hombres están destazando una res. El niño se acerca asombrado, le dan un enorme pedazo de carne, sale en carrera a dárselo a su madre y le dice: mamá, esa gente es muy buena, mire lo que me han dado, yo me voy con ellos. Ahí a mediados de julio de 1926 se inicia ese gigante de la tenacidad, del heroísmo, de la sencillez, ese niño que llegaría a ser el coronel Santos López. La primera responsabilidad asignada al niño fue integrar el coro de ángeles que inventó Sandino. Eran niños, como contaba el propio Santos López, de 12, 13 y 14 años, quienes metían un alboroto tan grande en los combates y con sus voces que daban la impresión al enemigo de que estaban combatiendo con un ejército mucho mayor que el que era realmente. Santos López pasó después a un destacamento llamado Los Palmazones, del cual hay un material extraordinario, muy poco usado en nuestra bibliografía sobre Sandino en Nicaragua. Me refiero a las entrevistas de Sandino hablando de los niños del coro de ángeles y de los palmazones. Los palmazones eran adolescentes de 15 o más años. En los combates tenían la misión de lanzarse a las trincheras del enemigo a quitarles armas, corriaje y hasta cigarrillos. Sandino los denomina palmazones
en homenaje a unos muchachos llamados Palmazón, de origen campesino, asesinados por los yanquis. Hay un libro famoso de Gustavo Alemán Bolaño, un periodista, un libro que se ha perdido también. ¿Verdad? Habla de los palmazones. También se refiere a ello el venezolano Gustavo Machado, quien vino a Nicaragua con un famoso mensaje a Sandino de los intelectuales de Europa, entre ellos Henry Barbusse, el que bautiza a Sandino general de hombres libres. ¿verdad? El encuentro de Santos López a sus 12 años con el núcleo guerrillero de Sandino en 1926 inicia una larga jornada combativa en la geografía del norte de Nicaragua. Hasta el 33. Santos López se ganó el grado de coronel en los grandes combates. Fue poco a poco, imagínate, desde el Coro de Ángeles, los palmazones, la tropa, y Sandino le otorgó oficialmente el grado de coronel, así como a sus generales que empezaron siendo obreros en las minas de San Albino, como Juan Gregorio Colindres, Rufo Marín, Juan Pablo Monzor, que era de Honduras. Santos López se hizo hombre en la lucha antiimperialista, un hombre sencillo, sin pretensiones de ninguna clase, transparente, puro, como nuestros humildes campesinos de Nicaragua. Después cuenta que en el viaje final de Sandino trae a coronel Santos López y se aloja con Sócrates Sandino, como hemos dicho, en la casa de Sofonía Salvatierra, que quedaba en la calle 15 de septiembre, cerca del Calvario, de la iglesia del Calvario, que hoy es el pleno Mercado Oriental. Cuando deciden asesinar a Sandino, también asignan un par de criminales a una patrulla de la guardia, con ametralladoras, todos para asaltar esa casa y liquidar a Sócrates y al coronel Santos López. Los dos criminales de la guardia de Somoza García eran el famoso Policarpo Gutiérrez, el Coto, y el teniente Federico Davison Blanco, muchos años después ajusticiado por una escuadra del Frente Sandinista en Matagalpa, lo que hizo el Chaparro López, Chaparro Fran, allá en Matagalpa, lo recuerdan, aquí lo contamos. Dice Armando Amador, yo le pedí al coronel Santos López la explicación de cómo había logrado salir vivo de la casa de Salvatierra. Me dijo, yo dormía con las botas puestas. Cuando llega el asalto de Davison Blanco y Policarpo Gutiérrez con las ametralladoras en la mano, Santos López se abrió paso por la parte de atrás de la casa de Sofonía Salvatierra. Ahí mueren un yerno de apellido Murillo, y Sócrates Sandino. Santos López sale herido de una pierna, pero así caminó toda la noche y la madrugada hasta pasar la frontera de Honduras y llegar después de paso en paso a Choluteca. Pero no olviden que Santos López había tenido entrenamiento desde los 12 años. Era 1934, apenas tenía 19, 20 años. Por eso en la foto donde está con Sandino, ahí le hemos presentado a los que están viendo el video en YouTube, ahora, digo, en diferido, o que están viendo ahora en Facebook Live, ahí está la foto con Sandino, en el círculo está él. Miren qué chavalo se ve, Santos López. Dice Rosy López, el coronel me contó, y lo hacía con mucha emoción, la forma como se había escapado. Y Rosy coincide con el relato de Blanquita. Blanquita cuenta, Blanca Segovia, Blanquita cuenta que en Jinotega Santos López le contó que él salió por la chimenea. A Rosy López le dijo lo mismo. Me dijo que salió por la chimenea de esa casa. Dice que cuando salió de ahí estuvo 3 días en unas cuevas en Managua. Dicen que estas cuevas estaban aquí en... ¿Cómo se llama este cerro? Ay, se me olvidó ahorita. Donde está la Cuesta del Plomo, pues. Dicen que ahí quedaban esas cuevas. Ahí estuvo escondido Santos López. Sin comida, sin agua, sin alimento y herido en una pierna. ¿Te imaginas el dolor? El sangrado, el dolor. Se le pudo haber estado infectando esa herida, sin comida, sin agua, solito. Qué clase moral y de fortaleza física la de Santos López. Dice que vio pasar a la guardia. Y buscándolo. Quería salir, pero no podía porque venía una y otra patrulla. Hasta los 3 días ya pudo pasar.
¿verdad? Y después logró llegar a Honduras. El coronel Santos López hacía mucho énfasis en algo que ahora lo vemos muy natural, pero te imaginas, dice Rossi, una persona que sale herida de esa casa, que está 3 días escondido, que va por veredas, que no tiene alimento. ¿Por qué el coronel logra sobrevivir? Por todo el entrenamiento que tuvo desde los 12 años. Yo quería hacer hincapié en esto, porque esto mismo es lo que salva en la guerrilla de Haití al coronel y a varios compañeros. El entrenamiento que él tenía les ayudó a salvarse. Ese mismo entrenamiento es lo que ayuda a muchos militantes del Frente Sandinista a ser verdaderos guerrilleros hasta lograr hacer una revolución que para muchos era una utopía. El coronel Santos López fue uno de los forjadores. Después dice Armando Amador, la primera impresión que yo recibo del coronel Santos López es en el año 1945. Estamos hablando 11 años después. Armando Amador sale expulsado junto con otros de Nicaragua, los saca Somoza por su trabajo sindical revolucionario, lo saca. Entonces llegan a Honduras. Y Santos se lo encuentra, y Armando se lo encuentra se encuentra Santos al frente de una fábrica de jabón, o sea, gerenciando una fábrica de jabón, de los hermanos Toribio y Perfecto Tijerino, de origen conservador, muy conocidos en Nicaragua, que devinieron en amigos y partidarios de Sandino y de los sandinistas. Los hermanos Tijerinos tenían una hacienda en Choluteca, unas propiedades en Tegucigalpa y en los alrededores de Tegucigalpa una fábrica de jabón, donde le habían dado trabajo al coronel Santos López. Ahí también trabajaba un maestro en las luchas sociales, Ramón Rostrán Bengochea. Hay un hecho bárbaro que ocurre durante la ocupación militar norteamericana. La compañera del coronel Santos López, esto lo hemos contado otras veces, lo vamos a repetir, con la cual tuvo una niña, se llamaba Manuela García. La compañera de Santos López en ese momento, recuerden que él dijo que había tenido 25 hijos. Carlos Fonseca dice que no fueron tantos, pero bueno. Le dijo que había tenido 25, eso se lo dijo a Rosy López, pero Carlos Fonseca dice que son 14. Bueno, entonces la compañera, madre de una niña de Santos, se llama Manuela García. Y venía con su niña en un área donde se encontraba el temible sanguinario norteamericano teniente William Lee. A Lee le dijeron que esa era la mujer de Santos López. Esa que viene ahí es la mujer de Santos López. Entonces, ella viene cargando a su niña. Entonces viene Lee, que era un tipo, un sádico. Detiene a la mujer, agarra a la niña. De una patada la tira al aire. De una patada, pongan cuidado en eso. Una niña, una bebé, tendría 1 año. Le pega una patada a la niña, la madre viva, la madre ahí. Y al regresar la niña del aire, la ensarta con su bayoneta. La mujer vio todo. Se volvió loca. La mujer enloqueció. Es una historia auténtica. Y así murió enloquecida. Para que no olvidemos ese nombre, Manuela García, víctima de la democracia de Estados Unidos. Dice Armando Amador, el asesinato atroz de esta niña creo que lo convirtió en un hombre taciturno, como lo conocí yo en Honduras en el año 1945. A veces se quedaba en un largo rato en silencio. Yo no quise tocar el tema porque conocía los hechos sangrientos que se habían cometido por la lectura del libro Sandino el Libertador de Gustavo Alemán Bolaño. También aparecen estos hechos en algunas entrevistas que le hicieron a Sandino en México. Y lo dice el coronel Santos López en sus memorias no concluidas. En parte de ese material
El coronel Santos López explica admirablemente cómo se organizaban los destacamentos guerrilleros, cómo se llegó a la lucha en el Chipote, cómo se emboscaba, etc. Desde que sale a Honduras, Santos López por vereda, y llega a la hacienda de Don Toribio y Perfecto Tijerino, Santos siguió unido con Ramón Raudales, con Juan Gregorio Colindres, con Santiago Dietrich y con Heriberto Reyes. Todos ellos siguieron en la lucha. Raudales, Colindres, Dietrich y Heriberto Reyes. Dice Armando Amador que en diciembre de 1947 lo invitan a ir a Guatemala para el primer aniversario de la revolución de Juan José Arévalo. Ahí Edelberto Torres, el viejo Edelberto Torres, era muy amigo de Arévalo, muy amigo de él, era su asesor incluso. Entonces, lo invitan a desayunar en casa presidencial con el presidente Arévalo y está Edelberto Torres. Y ahí se encuentra Armando Amador al coronel Santos López. Ahí, mira, clase nivel de la presidencia de Guatemala. Desde luego, dice Armando, él me reconoce, nos damos un gran abrazo. Ahí estaba también Ramón Raudales, a quien yo había conocido, dice don Armando, en la hacienda de Toribio y Perfecto Tijerino. ¿Estamos claros? Sigo pues. Dice Rossi, el compañero Santos López está con el Frente Sandinista desde que era FLN, Frente de Liberación Nacional, y después pasa a ser FSLN, y muere siendo miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. El coronel Santos López entrenó a la primera guerrilla del Frente Sandinista. Por eso es que decimos que él fue el eslabón de Sandino con el Frente, porque el coronel participa en la primera guerrilla del Frente. O sea que el coronel para nosotros es algo lindo, maravilloso. El coronel Santos López, siendo de origen campesino y sin haber ido a ninguna universidad, era de una inteligencia tan grande que te sorprendía. Heriberto Rodríguez, segoviano, fundador del Frente Sandinista, él no pudo continuar como guerrillero porque adquirió una enfermedad que nunca se supo qué era, que lo inflamaba, sobre todo la pierna, y es imposible que caminara en la montaña, arrastraba la pierna. Entonces se dedicó al trabajo político, a la colaboración. Después quiso volver a la guerrilla, no pudo por la misma enfermedad, hasta la cara se le inflamó. Anduvo con Pomares y Pomares le dijo, vos no podés seguir en esto, en el Frente Norte. Entonces ayudó en el ataque a San Fabián. Heriberto Rodríguez ayudó a organizarlo, pero no puede participar por este impedimento físico, ¿verdad? Muy enfermo, desde 1960 y pico, 63 más o menos. Padeció esa enfermedad, arrastró esa enfermedad, el pobre Heriberto. Entonces él recuerda a Santos López, lo dijo aquí en la primerísima, Heriberto Rodríguez. Lo que más recuerdo son las recomendaciones de Santos López, casi una orden de no separarse y coger el camino que seguimos hacia Raití. Van en la primera acción guerrillera del naciente Frente Sandinista. Entran por el río Patuca. Tomás Borges lo explica muy bien en La Paciente Impaciencia. Y Santos López, él fue el jefe de la escuela militar y va al frente de una de las columnas. Entonces, en esa columna va Heriberto. Debíamos concentrarnos en Iguilí, que era donde podíamos tener más ayuda y darle más vida a la guerrilla. Tener más bases sociales en los lugares donde combatió Sandino. Era la recomendación del coronel Santos López, quien dirigía en ese momento la parte militar. Indicaciones y órdenes que no cumplimos. Había un grupo entre los que estaba Germán Pomares, que nos interesábamos en que el coronel nos contara toda su historia, salidas de los combates, formas de organización, formas de hacer emboscadas, que claro, eran los mejores maestros, y por eso tratábamos de hacerlo hablar, que comenzara contando sus acciones y su forma práctica de vencer, porque ellos vencieron, y creo que lo más importante era su dedicación.
A sus 50 años había que andarlo cuidando, porque no había otro que nos enseñara la mejor forma de hacer una emboscada. De esos 50 años, buena parte los hizo en la lucha guerrillera, y a esa edad ya comienza el cansancio, el sueño, los dolores y los malestares de todo tipo. Yo había recibido, dice Heriberto, varios cursos en Cuba e impartía táctica y armamento, pero el verdadero maestro era el coronel Santos López, quien daba su cátedra guerrillera conversando. Tenía 50 años, fumaba sin transición y cuando se agotaban sus cigarrillos los hacía con el tabaco de las colillas, y cuando yo no había ni colilla de las colillas fumaba guarumo. Se cansaba durante las marchas. Eso es el reflejo de que él ya tenía el cáncer, pero no lo sabía. Y al subir pendiente se detenía cuando le faltaba el aire. Entonces, para no dar su brazo a torcer, nos daba detalles de las emboscadas sandinistas. Nos contaba sobre el viejo, a quien los yanquis llamaban bandolero, y los guerrilleros, jefe supremo. A Sandino, sus generales, su estado mayor le llamaba jefe supremo. No se les olvide. Si alguna vez el viejo Sandino se cansó, lo cargamos. Otra vez lo hirió la bala perdida de un avión, y los del coro de ángeles los levantamos como pluma en medio de la selva, conduciéndolos por los caminos más difíciles de Nicaragua, contaba el coronel. Fíjense, el coro de ángeles, el de Santos López. Hieren a Sandino en una pierna, ¿quién nos salva? El coro de ángeles. Lo cargan y se lo llevan por la montaña, en la selva aquel de entonces, donde llovía casi prácticamente los 12 meses del año. Y se lo llevan ahí en la montaña hasta que lo ponen a salvo en el campamento del Chipote, ahí donde lo cuida la Teresa Viator, etc. Ahora vamos con Germán Pomares, el Danto. Recuerden, Santos López bautiza a Pomares como el Danto. Se conocen en el 61 y desde entonces entablan una amistad de tal nivel que Santos López lo considera su hijo. A él y a Narciso Cepeda, los dos viejanos. Chicho Cepeda y Germán Pomares. Recuerden eso. En la plaza en 1961 había conocido y me había hecho amigo del coronel Santos López, el único sobreviviente de la noche que mataron al general Sandino. Esto es lo que cuenta Pomares en su memoria. Fue publicado por la Asamblea Nacional ese libro. Había llegado también a Cuba, lo había invitado Carlos Fonseca en Honduras y había llegado primero que yo a La Habana. Santos era un señor bien humilde. Y ya me comenzó a hablar de la lucha en Nicaragua, que él se había salido para conocer la revolución cubana, pero que él quería dejar sus últimos días aventando tiros, como se dice. El año siguiente, 1962, yo andaba con el coronel en los actos y el coronel siempre era el invitado de Fidel. Me di cuenta mucho de la lucha de los sandinistas porque como andaba con él solo, había un montón de periodistas, corresponsales de revistas de Europa, de Argentina, de Brasil, que llegaban a entrevistarlo y siempre yo bajaba al lobby del hotel con él y así es como conocí más clara la lucha de Sandino y lo que habían hecho los yanquis en Nicaragua. Para ese entonces, para ese tiempo, en 1962, Santos López tenía 49 años. Todas las narraciones de él de la lucha sandinista, de lo que habían hecho los yanquis en Nicaragua, eso a uno lo hace adquirir más conciencia de lo que es el imperialismo. Por ejemplo, en mi casa se decía que en tiempos de la ocupación, entiendo que era el tiempo de los gringos, se hacían tales cosas, esto y el otro, pero sin darme una explicación política. Como mi mamá, mi abuelo, mi abuela me hablaban de eso, pero yo no entendía que los gringos llegaron, no sabía que era una intervención en el país. Ya con todas esas explicaciones del coronel, las barbarias que vivieron en las montañas de Nicaragua y en todo el pueblo de Nicaragua, entonces uno, claro, termina odiando a los gringos. Ya uno va adquiriendo conciencia de quién es su país, cómo ha sido y cómo ha sido maltratado toda la vida. Claro, la estadía en Cuba me ayuda a comprender de que los cubanos habían padecido de la misma cosa que uno. Entonces uno ya adquiere una conciencia antiimperialista. Y cierro con Tomás, de dos cosas, de una entrevista aquí en la radio y
de su libro de la paciente impaciencia. En La paciente dice Tomás: el coronel Santos López, al incorporarse al ejército defensor de la soberanía nacional junto a otros adolescentes, fue aguatero. Los sandinistas no acampaban a las orillas de los ríos o de los riachuelos, sino en la cresta geográfica de las elevaciones o en la cresta militar, hasta donde había que llevar el agua a través de difíciles senderos. La tarea era dura, porque el agua se cargaba al hombro en lata, cuesta arriba, y además era obligatorio borrar las huellas. Fíjense bien. Enderezar las ramas maltratadas. Fíjense bien. Están cerca de un río, están en una cresta. Ahí está el campamento y los chavalos del Coro de Ángeles les tocaba llevar el agua. Por eso les decían los aguateros. Entonces en lata. Van descalzos todos ellos seguramente. Entonces, si van haciendo senderos, van destruyendo ramas o van dejando huellas. Tenían que llevar la lata, pero borrar las huellas. Para que entiendan lo que significaba eso. Por eso trabajaban en pareja. Entonces uno llevaba la lata y el otro iba componiendo el asunto. Uno se hacía cargo del agua y otro borrar las huellas. Los aguateros fueron organizados en una agrupación ágil, maliciosa. Se entrenaron en el oficio de cortar cabezas yanquis, de sorprender a los marines en el momento justo, de fabricar bombas con latas de sardina que les arrebataban a los invasores. Entonces se llamó Coro de Ángeles. A los 17 años Santos López era coronel y había recibido 7 heridas de bala curadas con agua, lodo y jabón, materias que tienen propiedades antisépticas y antibióticas, todavía no estudiadas a fondo por la ciencia moderna. Cuando un combatiente sandinista era herido, se le buscaba refugio en alguna familia campesina. Nunca se reincorporó a un herido a su columna sin haber preñado a una muchacha. El coronel fue herido 7 veces en piernas, brazos y tórax y 14 veces en el corazón. Fue padre de 14 hijos. Y aquí en la radio Tomás hace un exhorto a la juventud, compañeros y compañeras de la juventud sandinista. Oigan este exhorto de Tomás. Yo pediría a los jóvenes tener en cuenta el gesto de aquellos que iniciaron nuestra lucha y mirarlos con profundo respeto. Voy a mencionar algunos. En primer lugar, a Sandino, quien fue el padre de la revolución, y a Ramón Raudales. Son tan respetables y tan dignos de recuerdo, de mantenerlos en nuestra mente, en nuestra conciencia, de intentar ser como ellos, porque Sandino y Raudales eran honestos. Rigoberto López Pérez fue como un hijo de Sandino y por lo tanto un hermano de Carlos Fonseca. Debemos recordar con profundo respeto al coronel Santos López. Recuerdo cómo él se cansaba al subir una cuesta y cómo, para disimular su cansancio, se sentaba un rato a relatarnos anécdotas de la guerra sandinista. Yo me daba cuenta que nos estaba enseñando, aprovechaba la ocasión para enseñarnos, pero también para descansar, porque era un anciano, y no lo era realmente, sino que estaba enfermo. Después está Silvio Mayorga, mucho más grande tal vez de lo que se ha dicho hasta ahora. Tuvo una estatura muy cercana a la de Carlos Fonseca, Silvio Mayorga. Jorge Navarro era el arquetipo de la modestia y de la alegría. Se juntaban en él esos dos atributos, y con él Francisco Buitrago eran íntimos amigos. Recuerdo sobre todo la generosidad que tenían cuando llegaban a la montaña, pues se desprendían de todo lo que llevaban, repartiendo entre sus compañeros las pocas cosas que tenían. Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, y su habilidad para convencer a los campesinos. Era un campesino de origen obrero, se volvió campesino y llegó a quererlos tanto y a ser tan querido por los campesinos. José Benito Escobar, que era un trabajador autodidacta, talentoso, quien llegó incluso a escribir sobre algunos temas, siempre tosudo, persistente. Con particular cariño, dice Tomás, recuerdo a Faustino Ruiz,
de una nobleza de alma y una lealtad personal muy difícil de encontrar en cualquier otro ser humano. Faustino tenía el mérito de ser un buen guerrillero, Faustino Ruiz el Cuje. Era un hombre excelente de la comarca El Cuje. Era epiléptico y se mantenía normal tomando pastillas, pero a veces estaba muy mal, pero nunca perdía la moral ni la dulzura en la mirada. Germán Pomares, yo no sé qué decir de Germán, tal vez es el más conocido de todos los últimos que he mencionado. Debo hablar de su valor personal y de su inteligencia natural. Me siento muy satisfecho de haber criado a su hijo, Germancito, que ya también falleció, que también se llama Germán Pomares, porque ese niño es parte de la deuda que tenemos con el tanto. Recordar también a las mujeres que Carlos predijo que tendrían un papel relevante que desempeñar en el futuro, y por eso es que cuando se hace Pancasán invitamos a Gladys Báez, a Adelita y a otras compañeras. Las mujeres y los hombres somos iguales, pero ante esas circunstancias tan duras de la montaña, era difícil que se integraran, aunque te voy a decir que hubo mujeres que nos ayudaron, mujeres misquitas, gente de Catacama, mujeres que fueron colaboradoras y que participaron en cursos y llegaron a la montaña con las provisiones, aunque no se incorporaron como combatientes por nuestro conservadurismo de entonces. Pero ahí quiero destacar a Rosita Argentina Ortiz, guerrillera de las Penconas, que subió con Carlos Fonseca allá a las montañas de Sinica. Rosita, que ahí está, ya jubilada, pero ahí está. Les recuerdo a los jóvenes lo que dice Tomás. Yo pediría a los jóvenes tener en cuenta el gesto de aquellos que iniciaron nuestra lucha y mirarlos con profundo respeto. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.